¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Más cuerpos rescatados. Hallan los restos de otras 4 personas entre los escombros del edificio colapsado en Surfside. Los socorristas aceleran sus tareas tras el derrumbe controlado de anoche y antes de la llegada de la tormenta Elsa. Alerta por Elsa. La tormenta Elsa castiga con fuertes lluvias y vientos a Cuba en su camino hacia el sur de la Florida. En el noroeste del país, la ola de calor colapsa hospitales. Solo en Oregón han muerto más de 90 personas. Ojo con el pollo. La productora Tyson retira del mercado más de 8 millones de libras de pollo por posible contaminación de listeria. Los productos congelados se distribuyen tanto en supermercados como en escuelas y hospitales. Volver a abrazarlo. Los padres de un niño de 12 años se reencuentran con él en Chicago, tras haberlo dejado en México con apenas 5 meses. El pequeño Ricardo ahora espera que le den el asilo para nunca más separarse de su familia. Los equipos de rescate ya retomaron la búsqueda entre los escombros del edificio colapsado en Surfside, Florida, después de la explosión controlada de anoche. Así se vino abajo lo que quedaba en pie de la estructura de las Champlain Towers. Y así quedó el terreno despejado comparado con cómo lucía antes, ya sin la amenaza de un derrumbe sobre los socorristas que ahí trabajan. Y ya con las labores reactivadas, los rescatistas recuperaron 4 cuerpos más. Esto lleva el número total de víctimas mortales a 28. Hay 117 personas que siguen desaparecidas. Cristina Londoño está en la zona cero. Nos vamos contigo, Cristina. Buenas tardes. Ahora la nueva amenaza, la tormenta Elsa que se avecina. Así es, Julio. Esta tarde precisamente llovió, hubo vientos, pero las labores aquí han continuado. Las autoridades dicen que si el mal tiempo no pone en peligro a los rescatistas, ellos no se van a detener. Por cierto, fuentes de familiares de desaparecidos que reciben el parte antes que nosotros, los miembros de la prensa, me hablan de un muerto más esta tarde. Y dicen también que el reto más grande en esta búsqueda ha sido ingresar al garaje, que es uno de los puntos de mayor interés. La búsqueda de un milagro entre las ruinas se ha tornado frenética. Está concentrada hoy en una zona a la que no habían tenido acceso, en donde Sergio Barth espera encuentren a su hermano, cuñada y sobrina. Esa esperanza la perdí hace mucho. Dice que vio la demolición de lo que aún quedaba en pie del edificio en paz y entregado a la oración. Es más un desprendimiento, mucha oración, enviándoles mucha luz a ellos y pidiéndole a Dios, pues encomendándoselos a Dios para que los reciba. Horas tras el reinicio de la búsqueda aparecieron 3 cuerpos y volvieron las lágrimas a la zona cero, me dice este rescatista. Lo que encontremos le estamos dando a la familia y nos sentimos orgullosos de que estamos haciendo el trabajo que necesitamos hacer. Insiste en que su misión sigue siendo buscar gente viva, fe que comparte con otros familiares de desaparecidos. Creemos que salieron corriendo después de escuchar los primeros ruidos hacia las escaleras o el garaje y quedaron atrapados ahí. La fe nos sigue la ciencia, me dijo el familiar de un joven desaparecido, aferrado a una esperanza que sostuvo a Magali Ramsey hasta el último momento. Siempre uno la quería encontrar viva, pero por lo que estoy viendo y de la forma que la encontraron, yo diría que murió instantáneamente y que pues otra cosa que oramos mucho es que no hubiese sentido nada. Mientras ella planeaba hoy el funeral de su mamá, las autoridades del condado dicen que parte de sus esfuerzos se concentran ahora en los que salieron con vida. Pero vieron desaparecer ante sus ojos pertenencias, recuerdos e historia. En Surfside, Florida, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Otra de las noticias que seguimos con atención hoy es la tormenta tropical Elsa. Ya este sistema golpeó el centro de Cuba con lluvias torrenciales y vendavales de hasta 60 millas por hora.
por temor a posibles inundaciones. Más de 180,000 personas fueron evacuadas. El sábado por la mañana, cuando Elsa todavía era un huracán categoría 1, dejó daños en varias islas del Caribe oriental. Se espera que en las próximas horas Elsa empiece a golpear el sur de la Florida. Para conocer más sobre su trayectoria nos acompaña aquí Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo. Carlos, ¿qué podemos esperar? Bueno, Julio, realmente el disturbio comienza a perder intensidad, debería decir. Se ubica sobre territorio cubano y si se fija realmente luce sumamente desorganizado. Este es el mensaje que residentes de la Florida, Georgia y las Carolinas deben saber. La tormenta continuará desorganizada por las próximas horas. No existen cambios en intensidad, es decir, no debería ganar intensidad de forma rápida. Además, debería ser un evento mayormente de lluvias y no de vientos destructivos. Vean dónde se ubica el disturbio a estas horas de la tarde. Sobre La Habana, alejado de su fuente de calor. Y si se fija, el mayor contenido pluvial no está necesariamente en su centro, sino muy alejado, en Fort Myers, en Tampa. Y esto va a continuar ocurriendo porque es un disturbio amorfo, es decir, sus bandas de lluvia no están cercanas a donde se ubica ese centro de circulación. Y vean que ya para el miércoles, cercano a las 2 de la mañana, debería ser tormenta tropical con vientos de 65 millas por hora, pero nuevamente su lluvia sobre el cuadrante noreste. Esto es lo que se le conoce como el Dairy Side, la zona más activa de esta perturbación. Luego va a comenzar a moverse rápidamente hacia el norte, afectando las Carolinas. Inclusive no se descarta que pueda estar cercano a lo que son las megalópolis, es decir, las ciudades en el nordeste del país. Ahora bien, el mayor efecto dijimos que era lluvia. Fíjense los acumulados de precipitaciones que deberían estar cayendo. Estamos hablando de 4 a 6 pulgadas de lluvia desde el área de Naples hasta por lo menos el área de Tallahassee y Jacksonville, y se extiende hacia lo que es el sureste de Georgia, también así las Carolinas. En términos de vientos, vean ustedes, realmente las posibilidades más elevadas en términos de vientos en nuestra próxima gráfica no muestran mayor impacto de vientos sobre la Florida. La posibilidad es bastante baja, entre un 40 a un 20%, porque los vientos de tormenta tropical solo se extienden a 70 millas de su centro. Así que ante esa realidad, los vientos deberían permanecer mayormente sobre el mar y la Florida, recibir actividad de lluvia principalmente. Bien, Carlos, muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Y mire, en el noroeste del país, pues el contraste, temperaturas de 3 dígitos azotando la región ya por tercer día consecutivo. Este calor inédito para esta zona ha provocado decenas de muertes y ha dejado algunos hospitales al límite. Francisco Fajardo amplía. La ola de calor en el noroeste del país golpeó como nunca los estados de Oregon y Washington. Al menos 118 personas han perdido la vida, víctimas de las sofocantes temperaturas, que a finales de junio impusieron récords de 116 grados en Portland y 108 en Seattle. Pues a muchos sí les afecta más como se acabaron los aires acondicionados, o es difícil hallarlos. Según el diario The Wall Street Journal, por lo menos en Oregon, durante lo peor de la ola de calor, las llamadas al 911 se duplicaron, las salas de emergencia se inundaron y las ambulancias parecían insuficientes. Les pedimos que se cuiden y que tomen mucha agua y que se tomen su break y su lonche. Quienes laboran bajo el sol, como los trabajadores del campo, son quienes más preocupan, sobre todo porque la gobernadora de Oregon aseguró ya que la ola de calor récord de la semana pasada es un presagio de lo que vendrá y dijo que el cambio climático es real y está aquí. Por eso, sindicatos de trabajadores del campo ya reparten este tipo de volantes informativos sobre derechos básicos a descansos e hidratación durante la jornada laboral. Acuérdense que el trabajo de nuestra gente campesina, nuestros trabajadores esenciales, son muy importantes para la industria agrícola, pero también queremos que tengan beneficios esenciales. Los sistemas de salud en el área de Portland, que en días pasados vieron un volumen inusual de pacientes, piden a la gente poner de su parte en este día de asueto, evitando consumir alcohol durante el calor y tomando suficiente agua. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Bueno, esta ola de calor es aún más letal en Canadá. En la costa oeste del país se calcula que han muerto unas 500 personas por estas temperaturas extremas que castigan a esa zona hace ya más de una semana. Y esto puede ser aún más grave por los más de 180 incendios forestales desatados en la provincia Columbia Británica. Nos vamos a otras cosas. Retiraron del mercado 8,5 millones de libras de pollo de la marca Tyson por posible contaminación de listeria. Y lo peor es que este producto se ha distribuido no solamente en supermercados, también en escuelas y en hogares de ancianos. Carla Mesola reporta.
El anuncio de posible contaminación de listeria en algunos productos del popular pollo Tyson ha levantado las alarmas en millones de hogares en Estados Unidos. Mi nuera lo compra para los niños, pero no sé si tienen ahora. Son más de 8.5 millones de libras de pollo de Tyson Foods los que fueron retirados por la compañía de manera voluntaria luego de que los CDCs encontraran relación entre al menos 3 casos de listeria en Delaware y Texas, uno de los cuales falleció, y los paquetes de pechugas congeladas previamente cocidas. Es una bacteria sumamente letal cuando le da a las personas de alto riesgo, que son las mujeres embarazadas, los bebés que nacen de mujeres embarazadas, las personas más de 65 años de edad y personas que tengan problemas con la inmunidad. La compañía dijo que trabaja en conjunto con el Departamento de Agricultura para saber si los artículos elaborados en una planta en Dexter, Missouri, entre el 26 de diciembre del 2020 y el 13 de abril del 2021, están contaminados. Se distribuyeron en el país a minoristas y a hospitales, hogares de ancianos y escuelas, según lo dijo el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del departamento. Los síntomas de la listeriosis son dolor de cabeza, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, a veces precedidas por síntomas gastrointestinales, y en ocasiones puede llevar a la muerte. Algo que se llama sepsis o infección de la sangre, donde le baja la presión, y meningitis, o sea que va al sistema nervioso y produce infección del cerebro. Autoridades recomiendan desechar el producto contaminado o regresarlo a la tienda. Si tiene más dudas, puede también comunicarse con Tyson y el Departamento de Agricultura. En Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Y bueno, si quiere más información sobre los productos que podrían estar contaminados, visite nuestra página de internet, noticiastelemundo.com. Ahora bien, permítanos contarle esta historia. Una familia de inmigrantes en las afueras de Chicago vive ahora el mejor fin de semana largo del 4 de julio. Los Cruz pudieron volver a abrazar a su primer hijo después de dejarlo en México cuando apenas tenía meses de haber nacido. Rubén Pereira habló con ellos. Siento que es un sueño, siento que estoy como viviendo un sueño, que mi hijo está aquí. Elizabeth no se cansa de abrazar a su hijo Ricardo, de 12 años, desde el sábado por la madrugada, cuando ella y su esposo lo volvieron a ver tras dejarlo en Guerrero, México, con solo 5 meses de nacido. Francamente me perdí todo este tiempo de él, desde que empezó a caminar, desde que empezó a hablar, y pues me perdí muchas cosas, fue difícil. Elizabeth cuenta que ella y su esposo se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos. A Ricardo lo dejaron con sus abuelos paternos. Por la situación económica que estábamos pasando, porque queríamos que mi hijo estuviera mejor, que no le faltara nada. Pero la inseguridad en Guerrero amenazaba el bienestar de Ricardo. Por eso, a mediados del mes pasado, llegó a la frontera con la ayuda de la organización United Giving Hope, y tras 2 semanas de estar en un albergue, se reunió con sus padres. Me sentía triste porque no sabía si los iba a volver, si los iba a ver o ya no. Aquí también vio por primera vez en persona a sus 3 hermanitos y a sus abuelos maternos. Me da sentimiento porque yo no lo miré desde chiquito. El pequeño Ricardo tiene pendiente una petición de asilo. Su familia le pide al gobierno de Estados Unidos que se lo otorgue para que nunca vuelvan a estar separados. Y así como festejaron un fin de semana feriado inolvidable, esperan seguir celebrando siempre juntos y que Ricardo pueda tener un mejor futuro en compañía de sus abuelos, sus hermanos y sus padres. Estudiar y prepararme para, no sé, parar. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Qué bien. Oiga, entre los niños que están cruzando solos la frontera sur llama la atención el aumento de las detenciones de menores salvadoreños. En los primeros 5 meses del año, la patrulla fronteriza interceptó a más de 6,400. Esto es 5 veces más que en el mismo periodo de 2020. Dicho de otro modo, estas cifras muestran que un niño salvadoreño es detenido en la frontera cada 2 horas. Aún así, el número de menores procedentes de El Salvador sigue siendo inferior a los que llegan de México, Honduras y Guatemala. Hablemos de la pandemia. La creciente presencia de la variante Delta en Estados Unidos ha hecho que haya más contagios, sobre todo en las zonas con bajo nivel de vacunación. Con casi la mitad de la población del país vacunada, el sur, el suroeste y el medio oeste están comenzando a ver algunos brotes, en particular Florida, que acumula el 17% de los nuevos casos. La importancia de estar vacunados ahora, la verdad es que nunca estuvo más clara. El mes pasado, más del 99% de las muertes fueron de personas que no se habían puesto la inyección.
Y justamente por complicaciones derivadas del COVID-19, murió en México el vocalista y fundador de los Yonix, José Manuel Zamacona. El cantante de 69 años estaba hospitalizado desde mayo intentando recuperarse de los daños pulmonares por el coronavirus, aún estando vacunado. Los restos de Zamacona serán despedidos en Acapulco, tierra que hace más de 50 años vio nacer a los Yonix, una banda pionera en el movimiento musical conocido como grupero. En México, esto es increíble y preocupante. Un comando del cártel Jalisco Nueva Generación hizo una demostración de su poder ante un grupo de periodistas y allí estuvo una cámara de Noticias Telemundo. Lo hizo en una zona de Michoacán que está bajo su dominio, pero en la que sostienen enfrentamientos con cárteles rivales y también con el ejército. Raúl Torres amplía. Tienen poder para desatar una guerra. Rifles de asalto R-15, ametralladoras calibre 50 milímetros, capaces de derribar helicópteros, miles de municiones y 2 camionetas convertidas en tanques, con marcas de las batallas. Se autonombran las Fuerzas Especiales Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación. Un pequeño grupo de periodistas, entre ellos una camarógrafa de Telemundo, los encontraron en una carretera en Aguililla, Michoacán. Accedieron a ser videograbados. Eran hombres de entre 18 y 35 años. Ahí sostienen una guerra por el control de la zona con los cárteles unidos. El líder del cártel Jalisco es Nemesio Ceguera, alias El Mencho, por quien la Oficina Antidrogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones. Por la violencia de todos los cárteles, todos los días son asesinadas 100 personas por todo el país. Y el cártel Jalisco es considerado actualmente como el más poderoso de México. Los habitantes de Aguililla protestaron en la zona militar. Exigen que terminen con el cártel Jalisco, que actualmente tiene sitiada la zona, para que no entren sus contrarios. Coraje nomás y hambre. Y le reclamaron al presidente porque les falta comida, medicamentos. Dicen que les falta todo. Dice que presidente de la República también querer hacer algo. Ya uno está cansado, le ha hablado, él ha visto, él sabe lo que pasa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno heredó el problema. Y nos encontramos pues todas estas bandas y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz. Mientras tanto, ellos avanzan con el poder y la impunidad que les dan las armas. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. En Honduras, un ejecutivo de una hidroeléctrica fue encontrado culpable por el asesinato de la reconocida ambientalista y líder indígena Berta Cáceres en 2016. Activistas celebraron el fallo que considera a Víctor David Castillo autor intelectual del crimen de Cáceres, quien luchaba contra la construcción de una represa en el río Hualcarque, considerado sagrado y vital para las comunidades nativas. Ahora Castillo puede recibir hasta 30 años de prisión. Por el crimen de Cáceres ya han sido condenadas otras 7 personas. Pasamos al Vaticano, en donde el Papa Francisco se recupera de una cirugía intestinal. Según la Santa Sede, el pontífice se encuentra en buen estado y alerta, respirando por sí mismo. El Papa se sometió a una operación de 3 horas en la que ayer le extirparon la mitad del colon. Se espera que el Papa permanezca en el Hospital Gemelli de Roma por 7 días. Con 84 años de edad, Francisco goza de buena salud, pero hay que recordar que le quitaron parte del pulmón cuando era joven y también sufre de ciática. Y también en Roma, hoy murió la icónica cantante y presentadora italiana Raffaella Carrà. La artista de 78 años falleció en su casa por una enfermedad que todavía no ha trascendido, pero que la mantuvo alejada en el último tiempo de la exposición pública. Carrà gozó de gran popularidad en México y en el resto de América Latina en los años 70 y en los 80, con éxitos como Hay que venir al sur o Fiesta, que fueron interpretados por la diva en nuestro idioma. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.